de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos acerca de la necesidad de ejercer los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Es una necesidad, pero que realmente sean los dones del Espíritu Santo y no otro tipo de manifestaciones extrañas, raras, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Como hoy en día en algunas iglesias hablan de bendición de borrachera. Imagínese usted los atributos del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo fueron atributos propios primeramente en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús manifestó ese tipo de borrachera espiritual, es totalmente fuera de orden, es hasta blasfemia poder pensar que el Señor Jesús, que el cuerpo de Cristo tenga ese tipo de manifestaciones raras, extrañas y pudiéramos decir hasta paganas, que nada tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. También hoy en día hablan acerca hasta de la bendición de risa como un don del Espíritu Santo. Imagínense nomás, tal cosa, tal blasfemia, todas esas cosas son antibíblicas. Bien, pero vamos a continuar considerando la Escritura, considerando el orden bíblico, ya que la palabra de Dios es la que nos enseña acerca de todas estas cosas. Bien, y nos quedamos en el punto de cómo pedir del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo. Voy a leer una escritura allí en el Evangelio según Lucas, capítulo 11. Evangelio según Lucas, capítulo 11, dice en el versículo 10. Voy a leer también el 9, es la versión, se puede decir, de lo que dice Lucas. Ayer leíamos cómo lo dice Mateo en el capítulo 7, ahora vamos a leerlo según Lucas. En este versículo 9 dice en el nombre del Señor Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, Cristo se reveló en un cuerpo humano, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se manifestó con todos sus atributos. Hay una escritura ahí en Isaías 11, quiero mencionar acerca de los atributos de el Señor Jesús. Isaías 11, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y versículo 2. Dice, en el nombre de Jesucristo: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una profecía que habla acerca del Señor Jesús. Y reposará sobre él, es decir, sobre el Señor Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por cierto, habla de 7 espíritus. La única relación que encuentro, aunque ya es otro tema profético, pero tiene que ver con los atributos del Señor Jesús,
Esa relación de 7 espíritus la encontramos en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice en el nombre del Señor Jesús: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La relación que encontramos entonces es con Isaías 11, que habla precisamente de los atributos del Señor Jesús. El Señor Jesús se manifestó entonces, sí, como una persona, se hizo carne y habitó entre nosotros con todos los atributos y dones que ahora, antes de ascender al cielo o ascendiendo al cielo, dejó a su cuerpo, que es la iglesia. Los dejó, los delegó en su iglesia, en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, los dones del Espíritu Santo debemos analizar si realmente son del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque, repito, hay cada cuestión rara que atribuyen a que son dones del Espíritu Santo. Recuerden que los dones son principalmente o inicialmente fueron virtudes, dones que el Señor Jesucristo manifestó en él. En él habitaron todos los dones de su espíritu. Bien, es importante entonces considerar, así como los miembros de un cuerpo deben de funcionar para que el cuerpo esté saludable y todos los miembros de nuestro cuerpo interactúan unos con otros, se ayudan unos con otros, así también nosotros en el cuerpo que es la iglesia debemos de funcionar en la parte donde Dios nos ha puesto y con los dones que el Señor nos haya repartido. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y no solamente eso, sino como ya vimos, el Señor le ha repartido a cada uno como Él quiso. Es en su soberana voluntad, es en lo que Él quiere. Así lo dice el versículo 11 de este mismo capítulo 12. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno, es decir, a cada miembro de la iglesia, a cada uno de los que son parte de este cuerpo, ha repartido a cada uno como Él quiere. Entonces los dones del Espíritu Santo vienen no por la voluntad de un hombre, no por lo que nosotros queramos o nosotros se nos antoje. Los dones del Espíritu Santo son repartidos según la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Y siempre en un orden, como ya vimos también en el capítulo 14, versículo 33, hablando precisamente de los dones espirituales, dice: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los dones del Espíritu Santo deben de traer edificación, deben de ser para bendición y no para confusión, ¿sí? Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como también en todas las iglesias de los santos. También consideramos lo que dice primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, donde leo también el versículo 10, donde dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros o administrelo, sí, a los otros como buenos dispensadores o como buenos administradores de las diferentes gracias de Dios, refiriéndose a los dones, porque don es un regalo de gracia. Versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud. La versión 60 o otras versiones dicen: ministre conforme a la capacidad que Dios suministra, para que en todas las cosas
sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido de parte de Dios, administrelo conforme a esa capacidad que Dios ha dado. Pero que sea conforme a Dios, conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que Dios ha repartido. Bien, vamos a desglosar ahora en el nombre del Señor Jesús acerca de los dones que menciona primero a los Corintios 12 y vamos a ver que la Biblia habla también de los frutos del Espíritu, sí. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa son los frutos del Espíritu. ¿Qué son los dones del Espíritu? Son servicios, son funciones que cada miembro ejecuta según el don que le ha sido dado. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son atributos que todo cristiano que anda en el Espíritu de Dios debe demostrar. Y los dones del Espíritu, perdón, los frutos del Espíritu se mencionan en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice en el nombre del Señor Jesús, mas el fruto del Espíritu, note usted que no dice los frutos del Espíritu, como diciendo, bueno, yo tengo uno, tú tienes otro fruto, aquel tiene otro fruto. No, no dice los frutos del Espíritu, sino que dice más el fruto, como de uno. El fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, entonces todos estos frutos de todos estos virtudes están contenidos, están incluidos dentro del fruto del Espíritu. Todo cristiano en realidad debe demostrar el fruto del Espíritu en su vida. Y si alguno no muestra el fruto del Espíritu en su vida, es que anda en la carne. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí no hay condenación, los que están en Cristo. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. La garantía de que no hay condenación es para los que andan según Cristo. Pero no hay garantía de salvación para los que andan conforme a la carne, conforme a sus deseos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es importante entonces entender que los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, muestran el fruto del Espíritu en su vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso está escrito, por sus frutos los conoceréis. Bien, todo árbol por el fruto es conocido. Así también está escrito. Bien, pero ahora vamos a considerar que hay dones del Espíritu. Y voy a citar, o vamos a ir directamente a primero a los Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a comenzar a ver acerca de los frutos, acerca de los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, que como ya dijimos son servicios, funciones que a cada miembro le es repartido por Dios, por el Señor, por el Espíritu Santo. Bien, vamos entonces ahí en el capítulo 12, primero a los Corintios, versículo, gloria a Dios. Vamos a considerar primeramente el versículo 10. A otros operaciones de milagros y a otro profecía. Cuando habla de profecía,
habla del don, de un don. Voy a leer desde el versículo 8. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecía. Bien, ¿por qué quiero empezar por el don de profecía? Ya hemos visto en estudios pasados acerca de los milagros, que fueron, sí, también dones, pero que el Señor repartió exclusivamente al ministerio de apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque las señales de apóstol me han sido dadas. Y tenían como objetivo esos dones de milagros, confirmar la palabra que se estaba escribiendo y que se compuso lo que ahora conocemos como Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que siempre Dios al revelar su palabra la ha confirmado para dar credibilidad a los portadores de ese mensaje, la ha confirmado con señales y milagros y prodigios, como sucedió en el tiempo de Moisés. Dios confirmó el ministerio de Moisés con prodigios y señales grandes. Dios confirmó el ministerio de los profetas con prodigios y con milagros. Dios confirmó el ministerio del Señor Jesús con prodigios y con señales. Y Dios confirmó el ministerio de los apóstoles, que serían los encargados de traer este sagrado volumen del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Dios confirmó su mensaje por las señales y milagros, dones que actuaron con ese propósito, funcionaron con ese propósito de que se le diera credibilidad a la función o al ministerio de apóstoles y profetas. Bien, entonces ahora vamos a hablar del don de profecía, según se menciona en este versículo 10, a otro profecía. En el capítulo 14, de ahí mismo de Primera a los Corintios, menciona la profecía como un don muy importante en rango, a diferencia de otros dones. No, esto no quiere decir en ninguna manera de que quien tenga este don es más espiritual que los demás. No, simplemente el don es el que se menciona en un rango mayor que otros, pero no quiere decir que la persona que lo tenga sea mayor que los demás. En el capítulo 14 se habla del don de profecía y dice de la siguiente manera, versículo 1 al 3. Seguid la caridad o el amor y procurad los dones espirituales. Ahí está hablando de dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Ahora, se ha mencionado, se ha malentendido qué es profetizar. Hoy en día está muy de moda que hay quienes asumen o dicen que profetizan y le dicen a una persona, yo te profetizo bendición y prosperidad. Eso no es así. Vamos a considerar conforme a la palabra de Dios y no a las tendencias erradas que hoy en día se practican y se llevan por muchas personas religiosas. Bien, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Versículo 3, mas el que profetiza habla a los hombres. Note bien, ¿para qué habla a los hombres? Y ahí me quiero detener un poco. Hay quien solamente asume que la profecía es predecir el futuro, decir un mensaje profético del futuro. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí la Biblia en el versículo 3.
Mas el que profetiza, vamos a ver qué hace. Habla a los hombres, es decir, anuncia a los hombres. Cabe decir que profetizar también significa anunciar. Eso significa profetizar, dar un anuncio. Bueno, pero aquí el texto nos dice qué es lo que hace el que profetiza. Habla a los hombres, ¿para qué? ¿Para predecir el futuro solamente? No. Habla a los hombres para edificación. ¿Y qué más? Y exhortación y consolación. Eso se hace entonces con la predicación. Precisamente por la predicación se trae edificación, se trae exhortación o se trae consolación. Entonces, aquí el don de profecía está en el sentido de predicar, de tener el don de la predicación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entender esto. Vamos ahí a Romanos. Vamos a estar comparando lo que dice Corintios con Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Lo tenemos, dice en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahí está el don de profecía, del mismo que está hablando en 1 Corintios 12:10. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bien, entonces, la profecía no implica propiamente predecir el futuro, sino que por la profecía, y quien profetiza, según lo leímos en el capítulo 14, 1 Corintios, versículo 3, puede traer edificación, exhortación y consolación. Eso se hace por medio de la predicación. Entonces, la predicación está como un don en la palabra de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Ahora, consideremos que todos, en un rango quizás no tan sobresaliente como el que tiene el don de predicar, todos a la vez como hijos de Dios, tenemos que cumplir el mandato que dice Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio a toda criatura. Todos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, pero quien tiene el don tiene una gracia adicional, tiene una gracia mayor que aquel que tiene, que lo que predica, sí, pero dentro de la responsabilidad que tenemos para con el Señor de predicar. Indudablemente hay quienes tienen el don de predicar y pueden traer exhortación, pueden traer consolación, pero sobre todo edificación a la iglesia. Ahora, la predicación se ciñe a una regla, a un estándar, lo mismo que los profetas. Vamos ahí volviendo a 1 Corintios, pero en el capítulo 14, versículo 32, dice en el nombre de Jesucristo, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, es decir, que aún pueden ser juzgados, ¿sí? Así dice el versículo 29, así mismo los profetas hablen, 2 o 3, y los demás, ¿qué? Juzguen. Se tienen que ser juzgados, porque puede ser que no sea el don de la predicación, el don del Espíritu Santo, sino que puede ser que lo que esté hablando sea de su propia carne. Por eso dice que deben de ser juzgados.
Los profetas, y repito, aunque aquí habla de profetas, los profetas deben de ceñirse o los que tienen el don de predicar, deben de ceñirse al mismo estándar, a la misma regla de los profetas, que sean juzgados, como dice también el versículo 32, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Versículo 37 dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Bien. Hay una diferencia también entre aquel que tiene el don de predicar a aquel, o el don de la profecía, que ya dijimos es anunciar y que es el que predica. Hay una diferencia aún en el que tiene el don de predicar o el don de profecía al don de profeta. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice en el nombre del Señor Jesús, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas. Aquí no dice que no son propiamente dones del Espíritu Santo, sino aquí está hablando de hombres facultados ya con esta virtud de ser apóstoles o de ser profetas, que como ya dijimos, los apóstoles y profetas fueron en el inicio de la iglesia, son el fundamento, son el cimiento de la iglesia, que establecieron los principios doctrinales en la iglesia. Por eso Efesios 2:20, un texto que hemos citado, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hemos dicho que un fundamento, un cimiento, no se pone en las alturas, no se pone en un segundo piso o un tercer piso. No, el cimiento se pone solo una vez y al principio. Así lo puso los apóstoles, y los profetas pusieron ese principio del fundamento en la iglesia. Volviendo a primera a los Corintios, capítulo 12, ahí mismo habla del ministerio de profeta, que como ya dije, es diferente al don de profecía. El ministerio de profeta son hombres facultados por Dios. Bien, en el capítulo 12 nuevamente de primera a los Corintios, dice en el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego ¿qué? Profetas. Bien, entonces ahí está una diferencia entre el que tiene el don de profecía o el don de predicar, que trae consolación y edificación y exhortación a la iglesia. Hay una diferencia también en el que es profeta, que es un hombre facultado por Dios y que Dios dio a esos hombres como dones a la iglesia. Ellos son en sí mismos el don que Dios dio a la iglesia. Y también vimos, ¿verdad?, que la responsabilidad de predicar la palabra en un grado menor las tenemos todos. Quizás no tengamos el don y la gracia que el que tiene el don de profecía o que el que fue profeta, pero tenemos todos la responsabilidad de predicar la palabra. Ahora vamos a ir ahora al segundo don que encontramos ahí en Romanos capítulo 12. Volviendo a Romanos capítulo 12, dice ahí la escritura, antes de pasar a este segundo don que encontramos en Romanos 12, quiero mencionar acerca del don de la predicación, el don de profecía. Por aquí encontré una reflexión que publiqué que dice que el púlpito no es para contar chistes, no es para hablar de política, no es para hablar de chismes,
No es para hablar de tu vida personal. No es para hacer ataques personales. No es para contar cuentos o fábulas. No es para hacer suposiciones. No es para predicar rumores. No es para hablar noticias falsas. Es solo, y yo aquí añadiría que el que tiene el don de predicar o de la profecía es solo para predicar la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Como Timoteo, por lo que vemos en la carta que le escribe Pablo, en su segunda carta, vamos ahí antes de ir al segundo don que estaremos viendo, vamos ahí a 2 Timoteo, capítulo 4, vino esta escritura a mi corazón, y mire cómo Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 2, le encarga y le dice que prediques la palabra. Sin duda Timoteo tenía el don de la predicación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy posiblemente Timoteo también tenía el don de exhortación, que como vamos a ver también es un don, y doctrina. Muy posiblemente también Timoteo tenía el don de enseñar, de doctrinar. Bien, entonces un hombre de Dios puede tener a la vez varios dones del Espíritu Santo. Y precisamente este don que habla de doctrinar es el siguiente don que vemos ahí en Romanos capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si ministerio, en servir, o el que enseña, ¿en qué? En doctrina. El que enseña es porque trae doctrina. El que enseña aparece aquí como un don, de manera que teniendo diferentes dones. Bien, primera los Corintios capítulo 12, dice también en el versículo 28, menciona también la enseñanza como un ministerio. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Maestros también es un ministerio, no es un don del Espíritu Santo propiamente, sino que es un ministerio. Dios dio a estos hombres como un don a la iglesia. Y se menciona también los maestros o doctores, dice en la versión antigua, como un ministerio, según nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 11. El mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí está, maestros. Solo es un ministerio. Dios dio a estos hombres facultados como un don en sí mismo. Ellos son un don en sí mismo a la iglesia. Bien, es diferente quien tiene el ministerio de maestro, que este es un ministerio que sigue operando hasta el día de hoy. Dijimos que el de profetas y apóstoles es un ministerio del inicio de la iglesia, de fundamento, de cimiento, pero el de maestros es un ministerio que sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces encontramos que está el ministerio de maestros, ¿sí? Como un ministerio para edificación
de la iglesia, de hombres dotados con la facultad de enseñar. Bendito el nombre de Jesucristo. Y tenemos también el don de enseñar, como ya lo mencionábamos en Romanos capítulo 12, el que enseña en doctrina. Y ahí encontramos, vamos a decirlo así, un tercer nivel, donde todos tenemos la responsabilidad de enseñar. Bendito el nombre de Jesucristo. Todos a la vez tenemos la responsabilidad de enseñar, como dice, vamos a ver unas escrituras en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, porque alguien puede decir, bueno, yo no tengo el don de enseñar, yo no soy tampoco maestro, así es que yo no tengo nada que enseñar. No, se equivoca. Todos, quizás en un grado menor, tenemos responsabilidad de enseñar. El capítulo 6, versículo 6 dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Hay entonces quienes son o somos responsables de enseñar la palabra a otros. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Tenemos entonces la responsabilidad, todos, de enseñar. Versículo 14, de ahí mismo dice, recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces todos a la vez tenemos la responsabilidad de enseñar, de trazar la palabra de Dios. Versículo 24 dice que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, es decir, que entre en pleitos o en contiendas, sino manso para con todos, apto para qué? Para enseñar, sufrido. Bien, todos a la vez tenemos, quizás en un grado menor, quizás no con el don de enseñar, pero tenemos la responsabilidad de enseñar. Es más, hasta las mujeres, dice ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 3, dice en el nombre del Señor Jesús, las ancianas, asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen, también enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Eso hace mucha falta también en la iglesia, las mujeres mayores, las mujeres maduras, las mujeres ancianas, que enseñen a las más jóvenes a ser prudentes y a que amen a sus maridos, a que tengan cuidado de su casa o de sus hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús, ahora con el don de fe. Vamos ahí nuevamente a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice ahí, hablando de los dones que son dados por el Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces la fe entra como un don. ¿Quién tiene el don de fe? Podemos decir que hay hermanos, hermanas, que se aferran en oración y ruego
a una petición delante de Dios y mueven la mano de Dios, mueven el poder de Dios porque tienen un don de fe. Sin embargo, todos, quizás en menor grado, debemos de tener fe, pues el don de fe aparece como un fruto también del Espíritu Santo, según lo indica Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Ahí está, fe. Todos debemos de tener fe para poder agradar a Dios, pues está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se llega crea que le hay. Además, dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 38, ahora el justo vivirá por fe. Un justo tiene que vivir por fe. Mas si se retirare, dice, no agradará a mi alma. La fe también está escrito en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De hecho, la palabra es esa semilla que se siembra en nuestros corazones y que trae como resultado el fruto del Espíritu, entre los cuales viene la fe que necesitamos para agradar a Dios. Pero independientemente de que todos debemos de tener fe para agradar a Dios y para vivir por fe, también existe el don de fe, según se menciona en 1 Corintios 12, versículo 9, texto que ya leímos. Y el don de fe, entonces ahí está, como podemos decir que opera en aquellos hermanos, en aquellas hermanas que en oración, en ruego, en súplica, se aferran a una petición delante de Dios y mueven el poder de Dios, mueven la mano de Dios para que Dios actúe en favor de esa petición o de esa fe que tienen puesta con un don de fe para que aquello se haga realidad. Ese es un don de fe. Ahora, vamos a considerar ahora el don de sabiduría. Ya hemos visto el don de profecía, hemos visto el don de la enseñanza, hemos visto también el don de fe. Ahora vamos el don de sabiduría. Nuevamente, 1 Corintios 12, versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está la sabiduría como un don de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de entender profundamente los misterios de Dios, pero no solamente eso, es aplicarlos a nuestra vida. Debemos de alguien que tiene sabiduría, aplica lo que entiende de parte de Dios, lo aplica a su vida. Eso me recuerda lo que dice el Salmo 90, parece que por el versículo 14, dice, es el versículo 12 del Salmo 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A alguien que tiene sabiduría, entonces la aplica en su diario vivir. Es un don, el don de sabiduría. Aunque todos, quizás en menor grado, debemos de pedirle a Dios sabiduría. Sí, como dice Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, en el nombre del Señor Jesús, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, o sea, pídasela a Dios,
el cual da a todos abundantemente, y si lo hiciere sin reproche, o dice la versión antigua, y si no se hiere, le será dada. Entonces, no necesitamos precisamente reclamar o pedir el don de sabiduría, cuando en realidad todos, quizás en un grado menor, tenemos la responsabilidad de pedirle a Dios sabiduría, y Él nos puede dar sabiduría. Aunque repito, aquel que tiene el don de sabiduría actúa en un grado mayor, tiene sabiduría para entender profundamente los misterios de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Qué importante es el don de sabiduría, ya que en Oseas capítulo 4, mire lo que dice, enseguida del profeta Daniel. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6, y lo voy a leer como dice la versión antigua, que dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Las consecuencias de no tener sabiduría pueden ser caóticas, pueden venir, ¿verdad?, catástrofes por no tener sabiduría. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, y yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, vemos que es una cosa, la sabiduría que todos debemos de pedirle a Dios y que debemos de tener como hijos de Dios, pero que también existe el don de sabiduría en un grado mayor que Dios da a sus hijos o a ciertos hermanos, hermanas que son parte de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo, les da el don de sabiduría. Vamos a seguir considerando ahora el don de ciencia o el don de conocimiento. Volviendo a primera los Corintios capítulo 12. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 8. Nuevamente este versículo nos habla de palabra de conocimiento, de ciencia. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de conocimiento? Es entender los hechos de parte de Dios, es entender grandes profundidades de los escritos sagrados. ¿Sí? Hay quienes tienen el don de conocimiento porque se dan a la tarea y Dios les da conocimiento en entender manuscritos, en entender traducciones, entender historia, en entender orígenes, el origen de las palabras, el origen de las cosas. Son hombres de Dios que tienen el don de conocimiento o de ciencia. ¿Sí? Entonces vemos ahí primera a los Corintios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia y en todo conocimiento. Entonces, el conocimiento o la ciencia como un don trae enriquecimiento a aquel hermano que lo posee, pero también trae enriquecimiento al transmitir, o aquellos hermanos que reciben de ese conocimiento de aquel hermano o de aquella hermana que tiene el don de ciencia o el don de conocimiento. Aunque a la vez también todos debemos de tener conocimiento, como dice ahí Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Sí? Todos a la vez, quizás en un grado menor, debemos de ser llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra y también, quizás también en un grado menor, como ya vimos, la sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para aplicar a nuestras vidas la sabiduría de Dios. Bien, pero repito, hay quien tiene entonces el don de sabiduría y hay quien tiene el don de ciencia para entender profundidades de Dios que no todos entendemos, pero que pueden ellos con ese don ser enriquecidos y enriquecer a otros. Vamos a seguir considerando ahora el don de discernimiento de espíritus. Primera a los Corintios nuevamente, capítulo 12, versículo 10. Dice, a otros operaciones de milagros, a otros profecía, a otros discreción de espíritus, o como dice la versión 60, discernimiento de espíritus. Hay quien tienen el don de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, yo puedo ver que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, cuando pudo discernir la mentira de Ananías y Zafira, es porque lo hizo con un discernimiento del Espíritu, con un don muy especial del Espíritu Santo. Vamos ahí a Hechos capítulo 5, versículo 3, donde dice, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Ahí está Pedro discerniendo, teniendo discernimiento de que Ananías estaba mintiendo. ¿En qué mintieron? Bueno, defraudaron del precio de la heredad. Habían dicho que iban a dar lo de una posesión. Sin embargo, cuando vieron el dinero, sin duda, se pusieron de acuerdo él y su mujer, Zafira, y dijeron, bueno, ¿qué te parece si decimos que lo vendimos en tanto y nos quedamos nosotros con la otra parte? Y así quedamos bien y decimos que fue la totalidad de la venta la que estamos dando. Pero Pedro, con discernimiento del Espíritu Santo, pudo discernir y decirle a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Qué importante, ¿verdad? El don de discernimiento en la iglesia. En contraste con esto, vemos que Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, no tenía discernimiento. Pues mire lo que dice allá Marcos, capítulo 8 del Evangelio según Marcos, versículo, gloria a Dios, versículo 31 al 33, dice ahí la escritura, y comenzó a enseñarles, o sea Jesús, que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Claramente Pedro le faltaba discernimiento, no tenía discernimiento, no sabía discernir entre las cosas que eran de Dios y las cosas que son de los hombres. Pero una vez que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no solamente eso, sino que obtuvo sin duda el don de discernimiento de espíritus, que pudo discernir la mentira con la que obraban Ananías y Zafira. Ahora, a la vez, todos, quizás en un menor grado, debemos de discernir, debemos de tener discernimiento, como dice ahí la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan,
Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahí está, hay que discernir. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Qué importante entonces discernir. O como dice también la escritura, que tengamos discernimiento. Gloria a Dios, como dice Judas en su carta en el versículo 22, es un solo capítulo y dice: recibid a los unos en piedad, y la versión antigua dice discerniendo. Hay que tener discernimiento. Bien, ahora vamos a hablar de otro don. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 12, y vamos a considerar un don muy importante que está dentro de los dones, llamado así los dones del amor. ¿Por qué le digo esto? Porque está el don de misericordia, y el don de exhortación, el don de dar, están considerados como dones del amor. Pero ¿por qué el de exhortación? Bueno, también vamos a ver qué es exhortación, que a veces se ha tenido un concepto equivocado de lo que es exhortación. Pero comencemos con el don de misericordia. Volviendo entonces a Romanos capítulo 12, versículo 8, dice: en el nombre del Señor Jesús, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad o con sencillez, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está hablando de los dones, viniendo desde el versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, y aquí la misericordia o hacer misericordia aparece como un don. ¿Qué es misericordia? Misericordia, le voy a leer como encontré una definición etimológica acerca de la misericordia. Dice de la siguiente manera: misericordia, la palabra misericordia viene del latín misericordia, formado de miser, que es miserable, desdichado; cor, que es cordis, corazón, y el sufijo ia. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Esa es la definición, me pareció muy apropiada, el tener misericordia como un don. Es alguien que realmente no solamente tiene empatía, no, sino que va más allá, siente el dolor, siente la desdicha, ve la miseria de los demás. Alguien lo ha definido también como amor hacia la miseria de los demás. Por eso nuestro Dios es misericordioso, que aún nosotros estando en la miseria y siendo miserables, el Señor tuvo amor para con nosotros. Entonces, hay quien tiene el don de misericordia y que muestra, como dice esta definición, o siente, tiene la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Bien, es un don de misericordia, que se duelen de los demás, y no solamente se duelen, sino que realmente obran en el amor de Dios, como dice la escritura, que vamos a leer algunas escrituras. Gloria a Dios, en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: en el nombre del Señor Jesús, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará?
Ahí es donde necesitamos el don de la misericordia. Pero todos a la vez debemos de tener misericordia en cierto grado. Sí, vamos a considerar ahí Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado, o sea, sintiendo tú también aquello. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de ¿qué? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. No se justifique diciendo que usted no tiene el don de misericordia. Claro, el que tiene el don de misericordia puede actuar en un grado mayor, puede sentir en un grado mayor, pero todos a la vez, si somos hijos de Dios, si somos escogidos de Dios, debemos de tener misericordia, ya que mire lo que dice la Escritura ahí en Santiago capítulo 2, volviendo a Santiago capítulo 2, bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Entonces ahí está, todos a la vez debemos de tener misericordia, aunque el que tiene el don de misericordia puede tener en un grado mayor o puede actuar en un grado mayor. Bien, ahora volviendo ahí a Romanos capítulo 12, vamos a considerar un poco acerca del don de exhortación. Romanos 12, versículo 8, dice, comienza diciendo el texto: el que exhorta en exhortar. Ahí está, la referencia viene de los dones, teniendo diferentes dones, el que exhorta en exhortar. El don de exhortación aparece entonces como eso, como un don. ¿Qué es el don o qué es la exhortación? La exhortación a veces se ha tomado como si fuera la amonestación o la reprensión, pero no es así. Y hay quienes dicen, yo tengo el don de amonestar. Bueno, la amonestación no aparece como un don, y creo que más bien estos que dicen así tienen la peculiaridad de molestar en lugar de amonestar. Vea más bien si lo que usted hace en lugar de amonestar está molestando. Sí, hay que ser sabios. Pero el don de exhortación, la sola palabra exhortación viene de la palabra paracleto, que encontramos en Juan capítulo 14, cuando se traduce esa palabra como consolador, cuando el Señor Jesús dijo: yo enviaré el consolador. Ahí está. De ahí se deriva la palabra exhortación o consolación. Entonces, exhortación es consolar, confortar, aconsejar, ayudar. Eso es exhortación. Y hay quienes tienen el don de exhortación de una manera muy especial. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces ahí está el don de exhortación. Vamos a considerar también Hebreos capítulo 13. Todos en alguna manera debemos de exhortarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Perdón, es el capítulo 10 de Hebreos 10,
versículo 25 dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay que exhortarnos, hay que consolarnos, hay que confortarnos los unos a los otros. Todos lo podemos hacer, aunque repito, hay quien tienen el don de exhortación o de consolación. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, nos hemos excedido ahora un poco en el tiempo y todavía nos quedamos un poco cortos. Vamos a concluir por esta ocasión y en nuestro próximo estudio vamos a continuar acerca de la necesidad de ejercitar los dones espirituales en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Que hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de pedir de tu Espíritu Santo, de pedir de tus dones, de no estar pidiendo constantemente para nosotros mismos, para satisfacer necesidades materiales, sino que veamos la necesidad de suplicarte, de rogarte por los dones en nuestra vida. Y que si hemos recibido un don, lo podamos despertar, lo podamos activar, lo podamos poner a funcionar. Estar consciente que el don viene de ti. No es una cualidad propia. No, Señor, el don viene directamente de ti y debemos de administrarlo para los demás. Señor, pon en nosotros, pon en tu iglesia el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la misericordia. Señor Jesús, pon estos dones en tu iglesia, que podamos entender la importancia de ello y que no ignoremos. Ayúdanos, Señor, y a entender la importancia de tus dones y que los administremos para provecho aún de los demás, no solamente pensando en nuestro provecho propio, sino pensando en el provecho de los demás, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino a lo de los demás. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Continuaremos con este tema en nuestro próximo estudio.